Muy bien, buenas tardes a todos. Quiero darle la más cordial bienvenida a esta nueva transmisión de Mi vida en pandemia. Esta serie de Mi vida en pandemia es parte de una campaña comunicacional de la Universidad de Chile con apoyo de la FECH y Colmed y lleva como título Conversemos, nuestra salud importa. Y esta iniciativa apunta a difundir la relevancia de la salud mental, promover generación de espacios que nos permitan hablar del tema desde distintas perspectivas y experiencias, y por eso invitamos a distintas personas a conversar con nosotros. Pero también esta iniciativa busca entregar recomendaciones que permitan sobrellevar de mejor manera esta nueva realidad. Esta iniciativa viene a fortalecer la labor desempeñada por nuestra universidad en la mesa social que ha convocado el gobierno, donde nuestra universidad lideró el trabajo y generó una serie de propuestas en materia de salud mental. La vida en pandemia es transmitida por el Facebook Live de la Universidad de Chile y pueden encontrar más información en nuestra página web, ¿cierto? uchile.cl. También puedes escuchar y ver esta conversación en Radio Bio Bio y pueden ir a biobio.cl. Hoy tengo el enorme grado de presentarle a nuestra invitada, Marcela Trujillo. Marcela Trujillo, ustedes como pueden saber, es una artista visual, hace historietas, es catedrática, hace arte figurativo, cómics, es conocida, ¿cierto?, por su seudónimo Maliki, y es considerada una de las pioneras en el arte del cómic autobiográfico chileno. Muy buenas tardes, muy bienvenida, es un placer tenerte con nosotros, Marcela. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Estoy muy emocionada de que me hayan invitado. Es interesante tu labor como artista, que llega a varias partes. También queremos conocer un poco de tu vida profesional, pero también queremos conocer tu experiencia durante estos meses. ¿Cómo has vivido este periodo en distintos términos, profesionales, emocionales? Quizás partemos por el ámbito emocional. ¿Cómo ha sido Mm, emocionalmente para ti enfrentarte a este periodo de encierro de varias semanas o meses ya casi? sí, varios meses. Hoy día, de hecho, me llegó el regalo de mi hija de cumpleaños que yo le compré y lo compré en abril y llegó hoy día. Un pequeño retraso, pero bueno, la intención. Y ahí me di cuenta el tiempo. Oh, ha pasado mucho tiempo. Pero bueno, mira, afortunadamente he estado, lo he visto desde mis ojos de artista o de creadora como una oportunidad. O sea, desde que empezó esto, las primeras semanas vi que mis padres estaban muy ansiosos y que era muy fácil como perder el control o ponerse ansioso o no sé, entrar en un cuadro como de depresión, ¿no? Y, y yo traté siempre como de ver de qué manera podía aprovecharlo, ¿no? Y una de las primeras cosas que sucedieron es que agradecí mucho y agradezco todavía el tiempo que he estado pasando con mis hijas, que es algo completamente nuevo porque Mm. mis hijas son adolescentes y yo Uf. siempre he trabajado, entonces siempre venía una venía la Sonia, que mi nana, y al principio todos los días, después día por medio, pero yo estaba siempre afuera, siempre haciendo clases en mi taller, llegaba en la noche, y las niñas comían en el colegio, yo tomaba once, pero cuando llegaba, entonces, claro, yo estaba acostumbrada, pero ahora todo se rearmó de una manera muy distinta, pero muy sana y buena, que es como estar juntas las tres, conocernos bien y cocinar juntas, repartirnos el aseo, porque ya son grandes. Entonces, no me llegó toda la carga a mí. Entonces pudimos repartirnos y me di cuenta que tenemos una súper bonita relación las tres y creo que eso ha sido como mi gran apoyo, o sea, ha sido como la estructura que me ha sostenido todo este tiempo,
sobre todo porque otra cosa que agradezco mucho es que he conversado mucho con mi familia y con mis amigos a un nivel profundo. Porque como las cosas están, yo siento que estamos como en un modo de emergencia, como de sobrevivencia, entonces como que siento que las cosas, las conversaciones con la gente o los puntos de vista se tornan mucho más esenciales, como importantes, no sé, creo que nunca había tenido niveles de conversación tan profundos con mi familia, por ejemplo, o con algunas amigas, como ahora. Yo he leído que una de las cosas positivas dentro de esta tremenda tragedia es que efectivamente un porcentaje alto de personas dicen que en su familia esto ha promovido un acercamiento familiar, porque la gente, claro, antes cada uno anda en su cosa y rara vez se encuentran, pero ahora estamos obligados a vernos las caras, digamos, todo el día. Y eso puede ir para dos lados, porque por un lado puede ser súper estresante, pero por otro lado puede enriquecer. Parece que para ti fue una experiencia positiva con tus hijas. Sí, y creo que puede ser positiva para mucha gente, porque, claro, los niveles como de roce familiar siempre existen. O sea, no, es imposible pensar que la familia sea todo perfecto, digamos. Pero como estamos todos en la misma, nos nivelaron a todos al mismo lugar, estamos privados de las mismas cosas, digamos, ninguno de la familia puede salir, ni ver a los amigos, no, ninguno tiene la vía de escape, ¿me entendí? Entonces, como que de alguna manera yo creo que el nivel de tolerancia como que es natural, que a todos nos brotó un poco y tuvimos que empezar a tolerar cosas, a ver a la otra persona y a nosotros mismos sobre todo, o sea, yo ver el espacio, las cosas que tengo, el hecho de tener que estar tanto tiempo en un lugar y tener que de repente decir, chuta, parece que voy a tener que ordenar este closet, ¿cachai? Y como empezar a sacar las cosas que habían, botar cosas, eso para mí yo siempre lo he visto como algo súper bueno. Y creo que la parte más compleja, que creo que para mí y para varias personas, es el tema económico, que ha sido difícil y incierto, aunque yo la otra vez lo comentaba también en un podcast que me invitaron, que yo siempre he tenido una relación súper incierta con el dinero, o sea, como por mi profesión. Entonces estoy súper acostumbrada a que mi vida económica sea inestable. Entonces, creo que ahora como que es inestable para mucha gente, pero a mí yo estoy acostumbrada. Pero esto es algo que por la pandemia o también ocurrió o lo lleva arrastradas del año pasado, porque también vivimos una situación de excepción. Sí, bueno, el año pasado yo hice una exposición en la Sala Gasco y me fue súper bien y vendí las pinturas y a fin de año hice algo que nunca pude hacer, que fue viajar a Nueva York con mis hijas. Es algo que, o sea, primero nunca vamos de vacaciones a un lugar que no sea el lugar que tienen mis padres, que nos pasan su departamento de Viña una semana, pero yo nunca he tenido los medios como para salir de vacaciones a un lugar y pagar una vacación. Y entonces, como yo viví 7 años allá, siempre les hablaba de Nueva York. Para mí fue como justo el tiempo antes de ser mamá, fueron mis 7 años allá. Entonces, siempre les hablaba y yo decía, alguna vez tenemos que ir juntas, tienen que ver dónde yo vivía y todo. Entonces, cuando vendí las pinturas dije, listo, ya, viaje a Nueva York. Y sabéis que fue tan bonito ir para allá porque fue como, me acerqué mucho más a mis hijas y ellas entendieron, ellas vieron todo lo que yo les hablaba de ese lugar, conocieron a la Amanda, la niñita que yo cuidaba, que ahora es una mujer adulta que tiene 26, 28, la edad que yo tenía cuando la empecé a cuidar. Conocieron a la familia con la que yo trabajé de niñera todo el tiempo. Pero tú estudiaste en la Escuela de Arte. Sí, tú estudiaste en la Escuela de Arte de Nueva York. Tú combinaste el estudio con el trabajo. Yo estudié en Art Student League, es una escuela como de
no es una universidad que te da diplomas, nada, es una escuela libre que donde tú pagas mensual y vas nomás. Y esa escuela tenía un sistema donde tú podías sacar la visa de estudiante. Entonces yo hice eso, yo estudié ahí 4 años y trabajé de niñera todo el tiempo. Después hice otros cursos y así, pero en realidad mi vida ya fue como una gran aventura, me pasaron muchas cosas, fue ahí donde empecé a dibujar cómics, pinté mucho, aprendí mucho, vi muchas pinturas, muchas exposiciones. Entonces yo las llevé a todos los lugares donde yo iba, a los restaurantes, a los que existían todavía, las tiendas donde me compraba ropa, los paseos, las galerías de arte, los museos, todos, fuimos a todos. Y después, claro, cuando volvimos, yo estaba invitada a Angoulême, al Festival de Cómics de Francia, por el premio que me gané, el premio literario de la gráfica. Y entonces hice esos 2 viajes. Cuando volví empezó la pandemia, entonces me había gastado harta plata de ahorros que ahora podría haberlos ocupado, digamos. Entonces, en un principio como que fue un conflicto para mí, dije, pucha, ¿cómo me gasté esa plata? Nada que ver, pero después yo dije, bueno, fue súper bueno ese viaje también, y trabajo no me ha faltado, o sea, he hecho clase y todo, pero ha sido difícil para mucha gente, o sea, no solamente para mí, sino para mi familia también, mi papá, mis hermanas. Mira, los viajes tienen algo especial, porque al menos se ha mostrado que en términos de felicidad y salud mental, el vivir experiencias compartidas produce un beneficio mental a mucho más largo plazo que si tú gastas eso en algo como material, digamos. Así que no se olvida nunca, esas memorias te van a acompañar siempre. Y quizás por eso ha sido tan buena todo lo que vino después, o sea, la relación que hemos tenido dentro del departamento, digamos, ha sido súper positiva y agradable, digamos. Oye, pero tus hijas adolescentes dijiste que eran, y yo dije, un poco porque el prejuicio es que la vida social del lado adolescente es súper intensa y quizás es una edad complicada porque, bueno, los niños jugarán, digamos, dentro de la casa y querrán salir a jugar, pero los adolescentes uno dice, no, quieren ir a la carretear y qué sé yo, ¿que tú tuviste algún problema de eso? No, mis hijas todavía no carretean, pero ellas son, no sé, tengo amigas que tienen hijas de la edad de ellas, tienen 14, 16, y me dicen, no, mi hija está terrible, insoportable, ese tipo de comentarios. Pero yo no he tenido esa experiencia. No sé si puedo decir aún, ojalá que no, pero no tengo esa experiencia. Igual ellas dos están en una misma pieza y eso no es muy bueno porque como que se medio odian eso. Así que me di cuenta, o sea, fue un tema que salió, pero mi departamento tiene 2 piezas nomás, así que no se puede solucionar por ahora. Pero el tema es que me pidieron una mascota, que si podíamos, yo siempre les dije que no, porque yo era la que iba a tener que hacer todo el trabajo y yo no tengo tiempo, entonces, no. Y esta vez me dijeron que querían tener un perro y yo les dije que no primero, y lo pensé y dije, bueno, ahora son grandes y sería bueno. Y adoptamos un perrito la semana pasada. Oye, pero tiene ventajas. Se sabe que el jugar con perros reduce la ansiedad en las personas y contribuye a mejorar la salud mental, y particularmente en los niños. Así que sí, y suben las hormonas de la felicidad. Sí. Oye, sí. Estamos ahí con el perrito, felices. A propósito de salud mental y tu trabajo, yo sé que publicaste recientemente un libro el año pasado, Diario Oscuro. Y esto tuvo que ver con un periodo complejo de tu propia salud mental. ¿Nos puedes contar un poco de ese libro y lo que te pasó? Sí, aquí está mi libro, se llama Diario Oscuro. Es un libro, es naranja porque es como el color de los monjes, como el color de como no sé de qué es, pero es algo bonito. Ay, perdón, me estaban llamando. Es que a esta hora mi familia hace una llamada, perdón. Bueno, este libro
nació porque hace 3 años atrás, más o menos, empecé a sentirme muy mal, a llorar todos los días, a estar como con mucha inseguridad, sobre todo en las relaciones con mi familia, con mi mamá, con mi papá, con, no sé, con mis hijas. Sentía que todo lo que había hecho estaba mal, que había tomado malas decisiones. Un cuadro depresivo, pero que yo no lo asumí como depresión, porque yo, según yo, nunca iba a tener depresión, porque era una persona muy alegre y optimista. Y me costó harto rato como aceptar que era una depresión. Y una de las cosas que hice fue decidir hacer un diario para ayudarme a mí misma a través del dibujo. Eso fue una decisión que tomé, como que dije, ya, esto lo voy a hacer porque esto me va a ayudar. Y el libro, la primera parte del libro está hecho en tiempo real, mientras yo estaba con esos síntomas y haciéndome muchas terapias alternativas. Y en esas terapias eran igual te ayudan, pero el problema es que duran muy poquito. Entonces yo me sentía bien y al mes después me sentía mal. Y no me sentía mal, sino que me sentía más mal, porque ahondaba en cosas, ¿no? Y al final decidí hacer una terapia con una psicóloga. Y de ahí para adelante dejé de dibujar el libro, hice 6 meses de terapia y lo volví a terminar eligiendo los temas más importantes de mi terapia, y uno de esos temas era un abuso sexual que yo había sufrido a los 19 años, una violación. Y eso nunca lo había hablado, nunca lo había comentado con nadie y nunca se lo había contado a mi familia. Entonces, todo eso, ese es el final de todo, pero también es como el principio de mis proyectos futuros, de un montón de cosas que me han pasado después de eso, que ha sido muy positivo en realidad. Y de eso se trata el libro. Es un libro que salió justo después del estallido, en noviembre, así que no alcancé, después viajé, entonces no alcancé ni a promocionarlo, di muy pocas entrevistas, además que no era el tema que estaba ocurriendo en el país, pero para mí es una de las cosas más importantes que he hecho, porque pude hablar de cosas que son súper dolorosas y difíciles de hablar. Bueno, es súper fuerte lo que tú nos cuentas, y además en el contexto que vivimos hoy, ¿cierto? Con el movimiento feminista, hay un porcentaje quizá importante de personas que han tenido experiencias parecidas, y las memorias traumáticas en parte a veces uno las trata de ocultar, igual florecen o afloran en algún momento, y en realidad fue bastante impactante, digamos, tu confrontación con eso. Tú encontraste una manera de lidiar con eso. Y este libro es el resultado de eso, el Diario Oscuro. ¿Tú crees que el hecho de dibujar te ayudó en el proceso? ¿Harías alguna sugerencia para otras personas, mujeres que han vivido experiencias parecidas y que la verdad les cuesta mucho enfrentar esta situación? Sí, creo que ayuda mucho cualquier tipo de acción donde tú saques ese recuerdo y lo transformes en una historia que salga de ti, digamos. Lo primero que yo hice, bueno, fue contárselo a mi psicóloga. La psicología se trata de eso, básicamente, de hablar las cosas que te pasan. Y después de eso lo escribí para un libro que se llama Avisa cuando llegues, que me invitaron a hacer un cuento, y yo hice el relato del hecho, bastante cerca del tiempo en que lo conté, y después bastante cerca también lo hice un cómic en inglés de lo mismo, que se publicó en un libro que se llama Drawing Power, que es este de acá, que se publicó en Estados Unidos el año pasado, en septiembre, y este libro se ganó un Eisner. Es una antología de mucha gente, muchas mujeres que cuentan experiencias de abuso y violencia sexual.
Entonces primero lo escribí, bueno, lo hablé, lo escribí, después lo hice en inglés y después lo dibujé en mi diario. Fue la última cosa que hice. Y antes de dibujarlo, no, y después de dibujarlo en el diario se lo conté a toda mi familia por separado. Y creo que es súper importante porque yo creo que uno es la suma de las cosas que nos han pasado buenas y malas. O sea, darle un lugar digno a una experiencia traumática es el principio de la sanación. O sea, es aceptar que existió y ver qué pasó, porque es como cuando tú lo escondes, como no pasó nada, entonces no tuvo ninguna consecuencia. Y creo que para mí tuvo muchas consecuencias. Entonces, al sacarlo de ese cajón oscuro y ponerlo ahí, me di cuenta de un montón de cosas de mi vida que yo había hecho después y que yo me sentía culpable de muchas cosas que yo había hecho. Y ahí me di cuenta con la terapia de que en realidad no era mi culpa. O sea, no era para nada mi culpa y por lo tanto yo podía como... La culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Exactamente. Entonces, eso yo creo que es fundamental y lo veo siempre con mis alumnas de cómic, donde trabajamos historias traumáticas, es uno de mis ejercicios, no traumática específica, pero historias donde hay una emoción fuerte de miedo, de rabia, de pena, y esas historias siempre son historias que no las quieren contar, pero al dibujarlas ya no, como que tú tienes un poder sobre esa historia. No al revés, no la historia te está como aprisionando, sino que tú dominas esa historia, la puedes contar, la puedes hacer lo que quieras. La comparte, ahora ya no están solo dentro de ti, sino que ahora están compartidas. Sí. Claro, y ocurre que uno la comparte y te das cuenta que 4 de 5 personas le ha pasado algo parecido. Y eso es lo más alucinante de todo, porque es súper heavy darse cuenta que es el hecho de ocultar esa historia es completamente cultural. O sea, además que yo me gustaría hacer notar que tú como persona pública y personas que es seguida por otra, admirada por otro, tu experiencia también debiera ayudar a otras personas a buscar soluciones cuando tienen problemas. Tú eres un referente en varios ámbitos. También eres mujer en un mundo de cómics donde quizás la mayoría de las personas son hombres y no mujeres. ¿Cómo ha sido tu experiencia de mujer dentro de un mundo quizás bastante masculino? ¿Cómo ha sido emocionalmente esa experiencia? Yo creo que me pasó como le ha pasado a muchas mujeres, que nunca me gustó ser mujer de chica. Siempre encontré que era súper injusto haber nacido mujer, porque los hombres la tenían más fácil, porque la vida estaba diseñada para ellos, y uno tenía que hacer la parte fome, ¿no? Tenía que lavar la loza, tenía que hacer la cama, no podía llegar tarde, etcétera. Tenía que depilarte, un montón de cosas, ¿no? Claro. Hacerte cargo de los hijos. Entonces, yo siempre de chica sentí que había sido súper injusto haber nacido mujer. Entonces, nunca me identifiqué con la niña linda, que quiere no sé, casarse y tener hijos, sino que yo, como sabía que el dibujo era como mi gran arma, porque me quedaba bien todo lo que dibujaba, me quedaba real, como parecido a lo real. Entonces, yo siempre lo usé como una herramienta, como decir, ya, esto es mío, yo tengo este poder, digamos, ¿no? También cantaba, actuaba, como que el arte para mí siempre fue mi aliado, y sentía que yo no era igual a las demás, entonces empecé a odiar un poco a las mujeres y tenía muchos amigos hombres. Entonces yo fui la típica niña como de la universidad, era como punky y tenía puros amigos hombres y me caían mal las mujeres. Pero a la hora de que cuando quería tener un pololo, quería como hacer uso de mi feminidad, no podía, porque renegaba de lo femenino. Entonces fue en Nueva York cuando yo me reencontré con lo femenino a través del cómic. Por eso para mí el cómic es tan importante, porque yo empecé a leer cómics hechos por mujeres, escritos y dibujados por mujeres,
donde estaban estas mujeres, que se parecían a mí y no a las niñas que yo odiaba, ¿no? Y yo dije, oh, yo también quiero dibujar, a mí también me pasan cosas y quiero dibujar eso, y fue ahí cuando empecé a dibujar, que fue a los 20, 30 y algo, ¿no? 31, 33, no me acuerdo, por ahí. Y fue revelador, porque desde ahí en adelante empecé a verme a mí, porque el cómic autobiográfico tiene esa virtud de que uno empieza a reflexionar, empecé a reflexionar acerca de mí, acerca de mi cuerpo, de mis memorias, de las cosas que hacía. Entonces fue como conocerme entera de nuevo. Y uno de los primeros libros que hice, que fue el diario íntimo, fue un libro que todavía es estudiado como un libro feminista, cuando yo jamás tenía en la cabeza eso, porque como te digo, siempre tenía la idea de que mala idea, que mala suerte ser mujer, ¿cachai? Y que el feminismo eran estas mujeres que andaban con los sostenes arriba. Entonces, cuando empieza la segunda ola feminista, yo ya estaba como alerta de que en realidad yo había estado como con el foco para otro lado. Entonces me di cuenta que en mi librero habían puros libros escritos por hombres, todos, no había ni una mujer. Entonces dije, no puede ser, y me empecé a comprar puros libros, y ahora tengo un librero solamente de libros de mujeres, y empecé a leer, y ahí como que se me abrió todo un mundo que todavía estoy entrando a ese mundo. Siento que es muy lindo. Oye, hicimos una entonces, revista y todo. En este tiempo que tú has pasado con tus hijas, mujeres, ¿cierto? ¿Cómo ha sido esa experiencia en el vivir todo este tiempo bien estrechamente y criarlas como mujeres? Obviamente, algo de esa reflexión tiene que traspasarse en tu crianza, ¿o no? En la crianza que haces con tus hijas. Sí, ha sido, por ejemplo, los almuerzos son como el momento más importante del día, porque una de las dos me ayuda a cocinar, y ya aprendieron a hacer, no sé, aprendieron a cocinar. Ellas me ayudan, preparamos de todo y hemos hecho unos platos súper ricos con muy pocas cosas, y nos sentamos y conversamos, y yo no sé, hay épocas, hay semanas en que vemos noticias y comentamos las noticias, sobre todo al principio de cuarentena, cuando pelábamos a Piñera y todo. Ahora como que ya, o sea, ya qué más vamos a pelar, es como, o acordándome cosas, hablamos de la música, de las canciones que yo escuchaba cuando era más joven, o me cuentan de sus compañeras, y ha sido un momento súper bonito de conexión de las tres. Y otro momento que también ha sido muy bacán y que me encanta es que hacemos dates de películas, como que no, decimos ya, el viernes vemos una película, y en el living ponemos la tele con el computador y vemos una película, y siempre vemos una película como de los 90, como para que ellas vean esas películas, ¿cachai? Como, no sé, como que vimos Titanic, no sé, un montón de películas, hemos visto muchas. Y hacemos cabrita, y entonces comentamos la película. No sé, hemos encontrado maneras de tener relaciones, una relación distinta que no habíamos tenido nunca, que la tuvimos un poco en Nueva York cuando estuvimos juntas, porque estuvimos casi un mes, claro, y ahora, ahora con el Peter, que es el perro, que es chiquitito. Mi tocayo. ¿Verdad? Es Peter. Bueno, Peter lo adoptamos, y estuvo enfermo todo un fin de semana, y fue muy heavy, y ellas se hicieron cargo, y él estaba muy enfermo y vomitaba y hacía diarrea, tuvo que venir un veterinario. Y todo ese tiempo ha sido como que mira, para mí es como un mes, pero ha sido muy fuerte emocionalmente, porque hemos sufrido por el perrito, y después cuando se mejoró estábamos tan contentas, y como, oh, se mejoró el Peter, y después ya el Peter se hace caca en todas partes, en todos lados se mea, y todo así como, cachorro, ¿no? se hizo caca el Peter, cachorro, Entonces yo he lavado los cubrecamas como 4 veces, y todo es como, pucha, el Peter. O sea,
es lo que decíamos al principio, nos despierta nos abre como esa cajita donde está el amor y la compasión que cuando eran muy chicas las niñas estaba siempre ahí, pero después que van creciendo ya uno no se está como relacionando tan en esa, ¿cachai? A pesar de que siempre están en la cariñosa, ¿cachai? Y yo igual soy cariñosa y les doy besos y todo, pero como que empiezan a crecer y ya no quieren tanto. En algún momento tienen que formar sus propias personalidades y van a cortar con los padres, y eso lo sufrimos todos, digamos, sí, y el perrito como que nos abrió esa parte, a todas, a las tres por separado, entonces como que estamos, ¡ay, el perrito! No sé qué. Y eso ha sido muy, muy bueno, o sea, ha sido de verdad, a pesar de todo el trabajo que ha significado, que lo tuve que llevar al veterinario, porque le salió una cuestión en la guata y mira, o sea, ha sido lo mejor. Pega, ¿no? Ya. Ha sido caleta de pega. Bueno emocionalmente, pero harta pega. Bueno, y mucha más pega. Tú contabas que tenías que cocinar, tenías que hacer la cama. Tú antes ibas a trabajar a tu taller, ahora ¿cómo te las arreglas con el trabajo? ¿Has podido trabajar además de tener las otras obligaciones? Sí, en principio yo soy súper autoexigente y en principio me fue complicado porque yo me proponía cosas, me hacía un calendario y no podía porque no me alcanzaba el tiempo. Entonces terminaba de trapear la casa y lo único que quería era tirarme en la cama. Y como la cama estaba ahí, mucho más fácil tirarse en la cama. Entonces, yo creo que al principio me sobreexigí mucho y después ya me di cuenta que nada, porque uno está encerrado en el mismo lugar, no están esos espacios donde tú podés viajar y ver a otra gente. Entonces, creo que me siento mucho más cansada que antes, a pesar de que no salgo ni nada. Entonces ya no me estoy exigiendo tanto, pero sí trabajo harto, hago hartas clases, hago encargos de pintura, de acuarela. Estoy haciendo el storyboard de mi nuevo libro. Vamos a hablar de tu nuevo libro. Antes, hay dos preguntas de la gente que nos está viendo que quiero compartir. Elisa pregunta, hola, dice Maliki, estos tiempos difíciles que estamos viendo, ¿te han inspirado para crear material? Sí, de todas maneras sí. Igual cuando se acabó cuando empezó la cuarentena, yo fui al taller y me traje muchos libros míos que me ayudan a tener ideas de todo, de personajes, cosas, y me traje una caja llena de libros y mi pieza se transformó en taller. Y sí, he encontrado la manera de, como te decía, por ejemplo, cuando lavo la loza o cuando tengo que hacer algo repetitivo como, no sé, trapear la casa, yo escucho un podcast, por ejemplo, para no sentir que estoy como ocupando mi tiempo en algo, me doy como que digo, ya, ahora voy a escuchar este podcast que está súper bueno y la paso súper bien barriendo, o sea, pasando el trapero porque estoy escuchando un podcast. Como que eso me costó hacer al principio porque estaba un poco sufriendo porque estaba cansado todo el día, pero después caché que habían trampas que se podían hacer y ya no me resulta tan terrible y ya no es un tedio, digamos. Es tiempo aprovechado. Sí, pues. Francisca pregunta en la misma línea, digamos, si es como esto del confinamiento ha afectado tu creatividad artística. Yo creo que surge sí. todo el rato nomás. Mira, al principio tenía súper claro que tenía que hacer terminar el guión de mi libro y hacer el storyboard, pero cuando pasó todo esto sentí como que no tenía sentido porque todo esto tiene que ver con el virus y con el cuerpo y como que mi libro también tiene que ver, entonces como que sentí que lo que yo estaba haciendo no tenía importancia, como que era ridículo que yo hiciera ese libro con todo lo que estaba pasando. Eso me pasó mucho al principio, como que fue heavy eso, me sentía mal y decía, no, nada que ver que haga un libro de cómic, no sé. Bueno, la cosa es que después empecé a pintar y empecé a grabar videos, a subirlos a YouTube.
y vi que había una conexión muy grande con la gente, porque mucha gente de mis seguidores de Instagram y de Twitter veían estos videos y me escribían y me decían, por ejemplo, volví a pintar con acuarela viendo tus videos. Después empecé a hacer clases en la universidad, nunca había hecho clases online y me han resultado súper buenas las clases. Y entonces como que entendí que en realidad lo podía aprovechar y en algún momento decidí hacer el storyboard del libro y empecé a hacer a pedir ayuda en realidad a personas que saben de biología sobre todo, como tú, alguien como tú, amigos, hermanos de alumna y escuchando podcast, y entonces ahora sí estoy como, creo que sí tiene sentido, creo ¿Y de qué se que trata? lo más O sea, importante, ya. ¿De qué se trata entonces? Tú mencionaste tu nuevo libro, hablaste de biología. ¿De qué se trata tu nuevo libro? un nuevo libro se trata empezó, la idea apareció con un cómic que yo hice para Brígida. Brígida es una revista que yo edito junto a 3 amigas de cómics mujeres, hechos por mujeres. Y todavía la estamos haciendo, va a salir pronto el número 8. Y en este cómic que hice, lo hice precisamente cuando conté este hecho de la violación a mi psicóloga. Y me imaginé, yo dije, bueno, cuando lo conté, mi vida cambió completamente. O sea, de ahí para adelante pasaron muchas cosas en mi vida. Y me tuve que enfrentar a muchas cosas. Entonces yo dije, ¿cómo será adentro del cuerpo? ¿Qué pasará adentro del cuerpo cuando uno cuenta un secreto? Con todo el tema como de cuando uno somatiza las enfermedades. ¿eh? Y entonces hice un cómic de 2 páginas para la revista que se llamaba Emergencia. Entonces aparecía una niñita que vivía en una mitocondria, porque además había escuchado un podcast o había leído un libro, yo no me acuerdo mucho, de que la mitocondria se hereda matrilinealmente. Entonces la Exactamente. mitocondria son de tu Son, madre y de toda la línea de claro. mujeres de tu familia. Es Y que entonces eso el óvulo que aporta la madre tiene mitocondrias, pero el espermatozoide no lo tiene. Entonces, el huevo que no, resulta po, solo tiene mitocondrias que son organelos celulares de parte de la mamá. Así que de la mamá. Claro. somos más madre que padre quizás. Sí, entonces ese hecho me pareció como muy clave y entonces inventé que esta niñita que era Maliki con su chanchito vivía en la mitocondria y ella era la cuidadora de mitocondria, la cuidadora del ADN mitocondrial, que es un collar de 13 proteínas, es lo que encontré en Google en ese momento, y ella cuidaba ese collar, y en ese collar habían como memorias de ancestrales, digamos, como de las otras madres, de historias de mujeres. Ajá. Entonces, entonces ella tenía como la misión de guardar esa historia en el collar para que quedara para siempre. O sea, toda la línea Claro. materna va a tener la historia del abuso, porque es parte de la cultura patriarcal. Entonces, esa fue la idea. Hice el cómic de 2 páginas que me encantó y ahí empecé, yo dije, ay, esto podría ser una historia más grande, y empecé a comentarse a la gente, a amigas, alumnas sobre todo, y de repente inventé una historia y la empecé a contar, y la empecé a testear, ¿cachai? Y me gustó, y después la escribí. Y ahora ya estoy en la etapa del storyboard, y, y estuve los últimos 2 meses estuve en entrevistas por Zoom con gente especializada en biología celular, y para que me contaran como cosas específicas de la célula, de la mitocondria, de las proteínas. Y bueno, es un mundo infinito, pues, o sea, es súper complejo también y todo, pero quiero como agarrar algunas cosas para usarlas en la historia, pero la historia en sí es una historia que, que es una fantasía, pero también tiene que ver con el tema de develar secretos, ¿cachai? Que es parte de la vida de muchas mujeres.
En esta época que hemos vivido, las personas han tenido mucha ansiedad, mucha incertidumbre y curiosamente ahora que muchos barrios y comunas están empezando a salir, hay otro tipo de ansiedad de qué va a pasar, cómo voy a vivir, cómo voy a volver al colegio. Un número muy grande de alumnos hoy no quiere volver a clase. Mm. ¿Qué te pasa a ti y con la gente que vives con este nuevo cambio? ¿Les produce ansiedad? ¿Están felices? ¿Cómo han vivido este proceso de que quizás estaríamos volviendo al menos a salir a la calle más regularmente? Yo creo que para mí, por lo menos, ha sido y para mí, para mi familia, está el tema del miedo, de decir, pucha, pero ¿cómo ahora nos vamos a juntar y ahora nos podemos contagiar? O se pueden contagiar nuestros padres o nosotras. Y claro, por ejemplo, mi hermana menor vive en Santiago, entonces no, mi otra hermana en Ñuñoa, nosotros en Providencia, entonces no tenemos todo esta transición, pero nos hemos visto solamente por Zoom y nos vamos a juntar en un parque esta semana y nos vamos a juntar con mascarilla 1 hora y porque nos queremos ver así físicamente pero con distancia, ¿no? Y decidimos hacer eso para no tener que decir, ya, filo, ahora que podemos juntarnos, juntémonos en la casa y como que, filo, da lo mismo todo lo que hemos hecho, no queremos hacer eso, porque sabemos que todavía uno se puede contagiar y todavía es peligroso. Entonces creo que de aquí hasta fin de año yo tengo la idea de que las cosas van a seguir muy parecidas a como las existían hasta ahora. Por lo menos las clases van a ser de las niñas, van a ser siempre por internet y las mías también. Entonces, afortunadamente tengo esa posibilidad de poder trabajar online. Pero es un tema que lo hemos conversado con mi familia y que tiene que ver con la precaución que hemos tenido todo este tiempo y de repente no tener, de repente decir, ya, fila, da lo mismo, ahora voy a hacer mi vida normal. Y yo creo que yo prefiero tener cuidado. ¿Y tú crees que esta experiencia que hemos tenido, tú has tenido en particular en esta etapa, va a cambiar algo permanente en la vida o después de 2 años ni nos vamos a acordar y vamos a seguir haciendo las cosas tal cual? No, yo creo que va a provocar muchos cambios permanentes. Primero, el cambio de que hay un hábito formado ya de que uno de tantos meses, en muchos aspectos, todos los hábitos que cada uno tuvo que cambiar. Por ejemplo, el no andar en zapatos en la casa, por ejemplo. Ese es un hábito que existía en Nueva York cuando yo vivía allá. Todos hacían lo mismo que hacemos acá, dejaban los zapatos en la entrada y andábamos siempre con pantuflas, por ejemplo. Claro. Porque yo también lo estoy haciendo también ahora, claro. La calle de Nueva York es súper sucia, entonces toda la gente lo hacía. Y eso ahora lo hacemos por el coronavirus, pero encontramos que es súper buena idea porque no sucia el suelo y eso yo creo que uno lo podría dejar, ¿no? También hay un tema con el consumismo que también estaba como lo que te decía al principio, de este modo emergencia, este modo como de sobrevivencia, donde tú te das cuenta qué es lo que realmente necesitas y de ver, no sé, pues voy a comprar lo que realmente necesito, ¿cachai? Y no voy a comprar cosas que no necesito en comida, en ropa, no me voy a endeudar en cosas que no tiene sentido, ¿cachai? Al nivel que uno esté, digamos, ¿no? Pero yo creo que a mí me pasó eso y creo que lo aprendí porque llevo como 4 meses en eso, entonces los hábitos se forman en 2 meses, dicen. Sí. Tú sabías eso mejor que yo. Bueno, no lo sé. La cabeza, por lo menos. Pasa volando el tiempo y además me acaban de acordar que se nos acabó el tiempo, ya no estamos pasados. Así que, pucha, me entretuve cualquier cantidad conversando contigo, es increíble, admirable mujer, muy creativa. Muchas gracias. Te agradezco muchísimo la conversación con nosotros. Quiero recordarles a los que nos escuchan que esta iniciativa Mi Vida en Pandemia continúa
el próximo martes Paulina va a entrevistar a José Massa, ¿cierto? El astrónomo, para que lo escuchemos. Así que todo con mucho interés para encontrarnos el próximo martes. Quiero agradecer a la Universidad de Chile, a FECH y a Colmed por el apoyo en esta iniciativa y también a Radio Bio Bio por la transmisión. Así que los dejamos. Muchas gracias, Marcela, y espero que nos encontremos en algún otro momento. Y si quieres, hablamos sobre los órganos del cuerpo. Ya, Okay. Lo cobro. Muy bien, pues, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego para todos. Hola, bonjour, ¿cómo están? Yo soy Jan Iván. Hola, soy Karen Dugenbailer. Les habla Héctor Noguera. Hola, soy Catalina Guerra. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Jean-Philippe Cretón. Hola, soy Javiera Contador y quiero invitarlas e invitarlos a que se conecten a Mi Vida en Pandemia. Y quiero invitarlos a que se conecten con Mi Vida en Pandemia. Quiero dejar invitados a que se conecten a Mi Vida en Pandemia. A Mi Vida en Pandemia. Mi Vida en Pandemia, donde juntos hablaremos de cómo cuidar nuestra salud mental. Un tema que está muy en boga hoy en día. Un tema que es muy importante. Para mayor información, en conversemos.uchile.cl. Ingresa a conversemos.uchile.cl y conoce más de esta iniciativa. Conéctate y #conversaremos. Conéctate y conversemos. Nos vemos. Los espero. Los esperamos. Conversemos.